Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Espero que se encuentren muy bien. Probemos a continuación las siguientes propiedades de la función exponencial. Se nos pide primeramente verificar que e a la 0 es igual a 1. Después tenemos que probar que para todo número real, e a la x siempre es un número positivo. Posteriormente tenemos que verificar que para todo x en R, e a la menos x es simplemente 1 sobre e a la x. Y finalmente tenemos que probar que si x es mayor que 0, entonces e a la x es mayor que 1. Y si x es un número negativo, entonces e a la x es menor que 1. Muy bien, entonces comencemos. La primera parte es muy sencillo. Entonces e a la 0, recordemos cómo se definía la función exponencial, ¿no? La definición que dimos es vía límites. Entonces e a la 0 es simplemente el límite cuando n tiende a infinito de 1 más el argumento de la función exponencial, que en este caso es 0, sobre n y todo eso elevado a la n. Entonces observemos que esto de aquí adentro pues es simplemente 1, ¿no? Entonces tenemos que el e a la 0 es simplemente el límite cuando n tiende a infinito de 1 a la n. Pues eso es igual a 1. Entonces por lo tanto en efecto e a la 0 es igual a 1. ¿Sí? Entonces enseguida tenemos que probar que para todo número real e a la x es un número positivo. Entonces, para hacer ello vamos a considerar dos casos. Vamos a probar, vamos a considerar el caso cuando x es un número positivo y cuando x es un número negativo. Entonces, en el primer caso, supongamos que x es mayor o igual que cero. Entonces, para todo número natural, se tiene lo siguiente. Dado que x es mayor o igual que cero, pues entonces x sobre n es mayor o igual que cero. Posteriormente, 1 más x sobre n también es mayor o igual que 1, ¿sí? Es como si le sumáramos 1 a cada lado de la igualdad. Además, pues 1 es estrictamente mayor que 0, ¿no? Luego, 1 más x sobre n es mayor o igual que 1, ¿sí? Esa sería como nuestra conclusión. Esto se tiene para todo número natural, ¿sí? Ahora, dado que x sobre n es un número positivo, o sea, es un número, bueno, no negativo, es mayor o igual que cero, entonces 1 más x sobre n es mayor o igual que 1. ¿Sí? Eso también es importantísimo. ¿Por qué? Porque entonces eso significa que si nosotros elevamos ambos lados de la desigualdad a cualquier potencia que la elevemos, pues entonces se van a preservar, la desigualdad se va a seguir preservando. Entonces, este, a lo que nos lleva es que 1 más x sobre n, todo eso a la n, es mayor o igual que 1, ¿sí? Ahora, entonces, nosotros sabemos de las propiedades de los límites que si los elementos de una sucesión, porque al final de cuentas esto se puede ver como una sucesión, ¿no? Este sería como el término a sub n. Entonces, si los elementos de una sucesión son mayores o iguales que cierto número, en el límite se sigue conservando la desigualdad, ¿sí? Entonces, lo que tenemos es que el límite cuando n tiende a infinito, de 1 más x sobre n, todo eso a la n, sigue siendo mayor o igual que 1. Y pues 1 es estrictamente mayor que 0. Y este límite, pues es simplemente la definición de e a la x, ¿no? Por lo tanto, para x mayor o igual que 0, e a la x es un número positivo. Veamos ahora que también eso se cumple para cuando x es un número negativo. Supongamos que x es un número negativo y tenemos que probar que e a la x es mayor que 0. Entonces vamos a proceder por contradicción. Vamos a suponer que se cumple que e a la x es menor que 0. Entonces, como x es menor que 0, menos x es mayor que 0. Y de la primera parte, lo que nosotros ya sabemos es que para un número positivo, pues se cumple que e a la menos x es mayor que 0. ¿Sí? Entonces ahora, como tenemos que e a la menos x es mayor que 0, y estamos suponiendo que e a la x es menor que 0, entonces cuando los multipliquemos, pues lo que va a pasar es que la desigualdad, bueno, se va a tener que el producto de este y de este, pues va a ser menor que 0, ¿no? Pero por las propiedades de la función exponencial, sabemos que cuando nosotros multiplicamos e a la x por e a la menos x, eso es lo mismo que e a la suma de los exponentes, ¿no? E a la x menos x o más menos x. Pero esto de acá pues es simplemente cero. Entonces lo que tenemos es que e a la 0, o a lo que llegamos es que e a la 0 pues es menor que 0.
pero e a la 0 por la primera parte sabemos que es igual a 1. O sea, a lo que llegamos es que 1 es menor que 0, lo cual pues es una contradicción, ¿no? Por lo tanto, no puede suceder esto para x negativo. Entonces tiene que suceder que para x menor que 0, e a la x también es un número positivo. Ahora probemos la tercera parte. Para la tercera parte tenemos que verificar que dado que para cualquier número real, e a la menos x es simplemente 1 sobre e a la x. Entonces recordemos cuáles son la definición y la caracterización, ¿no? O si quieren verlo como la definición que se tiene para la función exponencial. La función exponencial se puede calcular vía cualquiera de estos límites, ¿no? Ya sea el límite cuando n tiende a infinito, de 1 más x sobre n a la n, o bien el límite cuando n tiende a infinito, de 1 menos x sobre n, y todo eso elevado a la menos n, ¿sí? Entonces vamos a utilizar ahora esta definición, ¿sí? Esta. Entonces, e a la menos x, vamos a calcular e a la menos x vía esta definición. E a la menos x pues es igual al límite cuando n tiende a infinito de 1 menos el argumento que es menos x, entonces sería menos x sobre n, y todo eso a la menos n. Pero esto de acá pues simplemente es 1 más x sobre n, y todo eso elevado a la menos n. Ahora, por propiedades de los exponentes, yo sé que esto de acá pues es simplemente 1 sobre 1 más x sobre n. Y todo esto a la n, ¿no? Entonces tengo, fíjense, el límite de un cociente, ¿no? Tengo el límite de un cociente acá. Yo sé que eso es igual al cociente de los límites, pero siempre y cuando ambos límites, tanto el del numerador como el del denominador, existan, y además el del denominador sea distinto de cero. Y en efecto, ¿no? Sabemos que pues, el límite de una constante pues, siempre existe, y que el del denominador pues también sabemos que existe, ¿no? Sabemos, es de hecho sería la definición de la función exponencial para evaluada en x. Entonces, y además por la primera parte, por la parte anterior, sabemos que eso siempre es mayor que cero, entonces es distinto de cero. Entonces, en efecto, el límite de este cociente es simplemente el cociente de los límites, que termina siendo 1 sobre el límite cuando n tiende a infinito de 1 más x sobre n, y todo eso a la n. Pero esta pues es la definición de e a la x, la otra definición, ¿no? Entonces, simplemente lo que obtenemos es que esto es igual a 1 sobre e a la x. Por lo tanto, en efecto, lo que tenemos es que e a la menos x, porque fíjense de dónde arrancamos, ¿no? Arrancamos de acá. Tenemos que e a la menos x pues es igual a 1 entre e a la x. Y eso para cualquier número real, ¿sí? Ahora, para la última parte, vamos a considerar igual casos. El caso cuando x es mayor que 0 y el caso cuando x es menor que 0. Entonces, supongamos que x es mayor que 0, ¿sí? Entonces, por la desigualdad de Bernoulli, lo que nosotros tenemos es que para todo n en los naturales, se tiene que 1 más x sobre n, y todo eso a la n pues es mayor o igual que 1 más x. Entonces, en el límite, sabemos que las desigualdades se siguen conservando, ¿no? El límite, cuando n tiende a infinito de 1 más x sobre n y todo eso a la n, pues sigue siendo mayor o igual que 1 más x. Pero como x es un número positivo, pues 1 más x es estrictamente mayor que 1, ¿no? Entonces a lo que llego es a que e a la x es mayor que 1 para todo x positivo. Entonces, en efecto, no acabo de probar que para x mayor que 0, e a la x es un número estrictamente mayor que 1. ¿Sí? Ahora, veamos que se cumple algo similar para cuando x es negativo. Cuando x es menor que 0, tenemos que verificar que e a la x es menor que 1. Entonces, nuevamente, ¿no? Como x es negativo, menos x es un número positivo. Y de la parte 1 de este mismo ejercicio, de la parte i, se tiene que e a la menos x entonces es mayor que 1. Luego, dado que e a la x es mayor que 0, eso lo sabemos por el ejercicio 2 de este mismo ejercicio, así que por la parte 2, el inciso 2 de este ejercicio, pues sabemos que e a la x es mayor que 0, eso se cumplía para todo número real, ¿no? Entonces particularmente para los x menores que 0. Entonces sabemos que este siempre es positivo. Entonces, tenemos que esto es positivo. Bueno, mayor que 1, perdón. Tenemos que e a la menos x es mayor que 1.
tenemos que e a la x es mayor que cero. Y entonces fíjense, cuando los multiplicamos, pues ambos son mayores que cero, las desigualdades se conservan. Pero, y por las propiedades de la exponencial, tenemos que este producto pues, es igual a e a la cero, que es igual a 1. Y a lo que llegamos es a que 1 es mayor que e a la x, ¿verdad? ¿Sí? Porque, este, ajá, perdón. Lo que hacemos con esta desigualdad es que como sabemos que esto es mayor que cero, entonces vamos a multiplicar esta desigualdad por este número, ¿no? Por e a la x, ¿sí? Como es positivo, la desigualdad esta no se va a invertir. Entonces, en el lado derecho, izquierdo de la desigualdad, lo que nos va a quedar es 1 y en el lado derecho, pues nos va a quedar e a la x. O sea, en conclusión, lo que vamos a obtener es que 1 es estrictamente más grande que e a la x cuando x es menor que cero, que era lo que se nos pedía probar.